Ya está por aquí Cristina. Buenos días. Buen día. Buenos días. Ya Pues estoy. solventados estos problemas técnicos, pues vamos a empezar, si os parece bien. Ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, familias, pues muchísimas gracias, muy buenos días por estar ahí con nosotras en directo, en esta fría mañana de noviembre. Bienvenidas, bienvenidas a este nuevo programa de nuestro podcast del Centro de Estudios Neuropsicológicos CEN, con C de ciencia y no Z de Cenutrio, de Zopenco, no, Cenutrio sería con C, de Zopenco, con Z de Zopenco. La has Ya la he liado. cambiado, ¿eh? Era La he Zopeco. liado. Zopenco. Con C de ciencia, no Z de Zopenco. Muchísimas gracias por estar aquí en directo. Sabéis que estos programas se cuelgan tanto en YouTube como en Spotify. Buscarlo por CEN, Centro de Estudios Neuropsicológicos. Es fácil encontrarnos, ¿vale? Si no, pues nos preguntáis. Pero el contenido está recopilado principalmente en YouTube. Ahí tenéis todos los programas que hacemos, no solo el CEN, sino otras colaboraciones que también he hecho con mis compañeras Cristina y con Patricia. Pero nada, para las personas que están aquí en directo con nosotras, pues muchísimas gracias por darnos soporte, porque siempre es bastante más agradable estar haciendo estas cosas acompañándonos, ¿vale? Recordad, los comentarios nos los podéis dejar en el podcast anterior, ¿vale? En este caso os tenéis que esperar a que esté ya colgado el programa, que no probablemente lo haga rápidamente y lo tengáis esta tarde colgado en YouTube, y nos podéis dejar ya preguntas para el próximo programa en ese vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más dilación, si os parece, compañeras, podemos empezar porque tenemos muchos temas de los que hablar, ¿vale? Entonces, si queréis empezamos con el comentario, el primer comentario que nos hicieron en YouTube, que es un comentario extenso, ¿vale? Os rogamos que intentéis ser más sucintos para no perder mucho tiempo en leerlo, porque si no es complicado. Pero bueno, en este caso vamos a hacer una excepción, ¿vale? Este es un comentario que nos hicieron, que nos decía: un tema que he estado oyendo últimamente es el de la concurrencia entre ser TEA y las identidades trans, no binarias, etc. Si bien creo que a menudo se instrumentaliza un poco el TEA como forma de invalidar las identidades trans, también me parece que esa concurrencia merece ser analizada. Me refiero a que realmente los mensajes que recibimos de la sociedad sobre lo que significa ser hombre y mujer pueden ser algo confusos y contradictorios. Por un lado, aluden a cuestiones como la anatomía, cromosomas, etcétera, pero por otro lado, a nivel social, de forma más o menos explícita, encontramos unas divisiones muy evidentes sobre lo que se considera de hombres y de mujeres, ya sean gustos, conductas, atuendos, etcétera, que poco tienen que ver con el sexo biológico. Me pregunto cómo es recibido por personas que tienden a la literalidad o a la creación de categorías rígidas, se refiere al tema del autismo, y hasta qué punto podría estar afectando en cómo constituye la identidad de género, aparición de cosas como la disforia, etcétera, o si no tiene nada que ver. Desde el máximo respeto y se pretende en absoluto invalidar la identidad de ninguna persona trans. Me parece un comentario muy bien hecho y muy respetuoso. Te agradezco que lo hagas de esta forma y que te tomes el tiempo en hacerlo de esta forma para que no se malinterprete, porque es un tema muy delicado, evidentemente, ¿vale? Me parece interesante abordar de cómo se produce la aprehensión en estos conceptos de hombre y mujer como categoría social desde una óptica autista. Una pregunta muy interesante. Es una pregunta que pronto vais a tener material escrito sobre ella. Os lo dejo por ahí, ¿vale? Pero sí es cierto que es algo que tenemos que abordar, ¿vale? Que la disforia de género está muy asociada a los diagnósticos de autismo. Hay una gran concurrencia entre, ¿no?, estos fenómenos, ¿vale? Uno tiene que ver con un diagnóstico clínico, otro tiene que ver con otros temas, pero es un tema muy importante, es un tema muy delicado. Entonces, desde aquí, por favor, sí que os pido que os toméis, es decir, con pinzas y con mucha precaución todo lo que podamos decir de esto a partir de este momento, ¿vale? Porque estamos en una época en la que todo parece que tiene una solución y una explicación muy rápida, que todo se puede explicar en un reel de 1 minuto, y no es así. Y este tema, por ejemplo, es uno de ellos, ¿vale? Entonces, mucho ojo con sacar frases de contexto, lo que podamos decir nosotros ahora, ¿vale? Porque es un tema especialmente delicado,
Entonces, Y mucho menos generalizarlo, o sea, de casos concretos a la población general. Esto es muy eso es. importante. Vale, pues si queréis podemos empezar, Patria, a hablar de este tema. Vale, como bien has dicho, Daniel, considero que es un tema muy amplio, es peliagudo en cuanto a que hay, no solamente en el autismo, que hay una grandísima variabilidad de perfiles, dentro de bueno, de las diferentes identidades también hay una grandísima variedad de perfiles. Si bien es cierto que tendemos a identificarlos o aislarlos, pues personas binarias, no binarias, trans, del colectivo, tal, se nos quedan fuera muchísimas personas, muchas, muchas, muchas. Entonces, una de las variables que yo lanzo en cuanto a este tema que ya os digo, es amplio y es complejo, quiero utilizar bien las palabras, que a veces sabéis que peco de ser muy tajante y aquí quiero tener especial cuidado. El procesamiento autista, en algunas situaciones, sobre todo autistas que han sido identificados en la etapa adulta, ya conllevan o ya han vivido con un historial previo de probablemente conductas invalidantes, de un deseo muy grande de pertenecer, de encajar, bueno, pues todo el tema del camuflaje, la sobrecompensación. Y aparte también vamos a observar un procesamiento dicotómico, ya sabemos, a nivel emocional y también a nivel de procesamiento general, de lenguaje, de comportamiento y demás. Entonces, dentro de la dicotomía mal planteada a nivel sociológico de hombre o mujer, más allá del sexo asignado, bueno, el género asignado al nacer, el sexo biológico y demás, por ejemplo, podríamos observar personas autistas que se identifican con el género opuesto, ya que su género no les explica la totalidad de las necesidades. Y pues podemos ir a esa parte. Bueno, pues si las mujeres no encajo con las mujeres porque pues, son más simbólicas o tienen intereses que no son los míos, yo siendo mujer con sexo biológico femenino, pues quizá me encajo mejor con el otro bloque, viendo este procesamiento dicotómico que ya viene impuesto socialmente, pues también a nivel de procesamiento. No sé si vosotros habéis visto casos así o discrepáis, pero es un poco lo que yo me encuentro, esta dicotomía de, bueno, pues si no encajo aquí, será aquí. Sí, sí. Sí, Aparte de la parte cognitiva o neurobiológica, como lo queréis llamar, que ha hablado Patri, muy bien de esa parte dicotómica de pensamiento, esa tendencia al todo o nada, también entra en juego aquí pues todo lo que tiene que ver con el aislamiento social y evidentemente el deseo de pertenencia, el deseo de estar identificado con algo porque te sientes de otro planeta. Entonces, claro, si tú te encuentras que en otra forma de ser, por así decirlo, de comportamiento, ya hablamos un poco de rol social incluso, te encuentras más cómoda en esa situación, es normal que haya una tendencia a la identificación. Y en muchos casos, no en todos, muchos, hay también sobreidentificación en ese sentido. Entonces, claro, son aspectos que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Por supuesto, sin invalidar, como dice Pati, la experiencia de nadie, no estamos diciendo que esto sea así siempre, pero sí es cierto que esa tendencia de pensamiento puede ser una ventaja, pero también puede ser un inconveniente, sobre todo en la toma de decisiones de hacia dónde dirijo el sentido de mi vida, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué hay tanta representación en ese sentido? Hombre, pues porque esa tendencia hace que el pensamiento esté muy dirigido y muchas veces es muy correcto, ya se hace por una vía muy directa y eso viene muy bien, y en otras ocasiones esa vía a lo mejor es prematura, por así decirlo, o impulsiva, por otro lado. Entonces, claro, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta porque pueden precipitar decisiones o bloquear decisiones también. Es decir, también en los dos sentidos, ¿vale? Entonces hay un tema cognitivo, hay un tema social también muy importante, que claro, que a veces la identificación con un tipo de población, evidentemente, de primeras puede ser bueno porque a lo mejor hace que esa persona pues rebaje sus niveles de ansiedad, aumente sus niveles de conexión con el entorno, de contacto social, y hace que después un diagnóstico pueda ser más certero que otro si está en una situación en la que está en una situación de invalidación total a nivel social y está en un caos cognitivo generalizado. Ya es muy difícil abordar, a lo mejor, o más complicado abordar un diagnóstico. Entonces, no es ni bueno ni malo el hecho de tener una base, por ejemplo, autista en este sentido, pero sí es cierto que puede determinar
la toma o no de decisiones en este sentido en cuanto a la identidad, en cuanto al género. Entonces Claro, es lo malo es un que te tema cause un complicado. impacto o te cause disforia. Eso es lo malo. Claro. El que te Claro, identifiques efectivamente. con un género, por ejemplo, no binario, que ahora está más en auge, afortunadísimamente. De bueno, no Sí, encajo ni en el estereotipo femenino, extra femenino, ni en el extra masculino, pues quizá es más no, cómodo en cuanto a me representa más un género no binario, que realmente súper bien. Pero claro, aquí, ¿cuándo vamos a intervenir quizá los clínicos? Cuando hay una disforia, cuando hay un malestar, cuando hay un entorno invalidante, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de acompañamiento. Vamos a ver qué pasa aquí. También es cierto que cuando estamos ante pues personas LGTBIQ+, especialmente en personas trans, esta situación puede ser puede dificultar más todavía un diagnóstico en la etapa adulta, porque el propio clínico o el propio sanitario tiene el estándar del perfecto autista o autiste o autisto de, mira, pues es que si eres un autista masculino, tienes que cumplirme estos criterios. Si eres femenino, bueno, pues igual tengo algunos más laxos, y si eres no binario, bueno, señor, ¿usted quién es? No te contemplo. Vale, esto es un poco también lo que vemos en la práctica diaria. La visión dicotómica, no solamente del autista, sino del propio clínico de, bueno, es que si no me entras en este catálogo, pues no estás, total. no te puedo diagnosticar o no te puedo Ujú. identificar. Hablamos de diagnóstico como identificación. Aquí, perdóname, porque por ir rápido los usamos como sinónimos, pero bueno, no siempre hay un diagnóstico clínico, hay una identificación. Ujú. Eso es. Bueno, es un tema complicado, es un tema, como decimos, muy, muy, muy delicado y que aquí, bueno, pues tenemos que ser todos los agentes que intervenimos en este tipo de cosas, tenemos que ser muy prudentes en cómo lo abordamos. También a veces, pues, estamos hablando incluso también de menores. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado y creo que toda reacción o posición tautológica y autoritaria pues no es buena, ¿vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado y analizar cada caso de manera individual y con todas las variables posibles y con mucho tacto. Entonces, creo que las posiciones aquí ultra tajantes, como digo, no son buenas en ninguno de los dos extremos, ¿vale? Es decir, no todo es así ni asá, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y creo que además esto es una postura que debemos tener todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud. Es decir, hay que ser prudentes en las declaraciones y en las afirmaciones, ¿no? Especialmente cuando se hacen en redes sociales, porque como decimos, se malinterpretan o se generalizan de manera muy, muy fácil y tenemos que ser pues más prudentes y asumir nuestra responsabilidad de una manera más eficaz aquí, ¿vale? Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por el comentario, súper interesante este tema y como os digo, pronto tendréis cositas, ¿vale? En este sentido, no queremos adelantar, los que nos conocéis ya sabéis por dónde va la cosa, pero poco a poco se está formando ya esto y nada, estamos esperando que se alineen las personas con las que estamos colaborando para poder mostraros esto. Pero No es sé que me cómo encanta. decir cosas No sin quiero decir decirlas. nada, pero No quiero decir nada, pero lo estoy diciendo, ¿vale? Bueno, pues pronto sabréis más de esto, ¿vale? Entonces sí, va a haber este tema es muy interesante y queremos comentarlo con una estructura, en un medio que nos permita explicarlo mejor que en un directo de Instagram, en un podcast, ¿vale? Hay cosas, lo siento para las nuevas generaciones, pero hay cosas que es que hay que leer. Hay que leer, e informarse y citar fuentes y este tipo de cosas. Y lo siento mucho para las nuevas generaciones, lo siento mucho, pero todavía no se pueden explicar ciertas cosas en un minuto. Lo siento. Tenéis que seguir leyendo, ¿vale? afortunadamente. Así que, así que nada. Vale, seguimos. Venga, nos dicen por aquí. Me gustaría que en algún momento comentaseis sobre otras posibles presentaciones del autismo. Por ejemplo, si existe un autismo donde el problema no resiste en la falta de comprensión, lenguaje social, expectativas, sino en la rigidez de principios y dificultades en la ejecución. Todo vuestro, compañeras. Entiendo que quiere decir, entiendo que quiere decir, es que no lo tengo delante. Como que sabe perfectamente qué se espera a nivel social, se sabe, ¿no? Las normas implícitas o los códigos, los convencionalismos sociales y demás, pero lo que dificulta es llevarlo a cabo, ser flexible en el momento que tienes
que poner en marcha esas Sí, reglas. yo creo que se refiere a esto. Yo creo que se refiere a que no hay dificultad en leer socialmente, incluso está hablando incluso posibles capacidad de hacer inferencias mentales, ¿no? Expectativas de los demás sin preguntar, entiendo, sino Ujú. aquí habla la rigidez de principios. Bueno, aquí estamos hablando de la parte dicotómica de pensamiento y dificultad en ejecución. O sea, en decir, oye, En la parte me, espontánea, en el momento Exacto. de que sí, estás en me, esa interacción. yo creo que supongo que piensa que me piden hacer esto, sé lo que esperan de mí, pero hay una rigidez en cuanto a, no, yo no lo hago porque para mí esto es una traición a mis principios o lo que sea. Entiendo que se O refiere a esto. también puede ser que también, porque habla de output, Sí, distinción ejecutiva, de aunque lo quiera Claro. hacer, cómo lo hago, cuándo lo hago, dónde lo hago. No sí, cómo solamente ponerlo en ejecuto. marcha. Creo que tiene ahí como una especie de mezcla entre la parte de la rigidez y mental en cuanto a sus principios, lo que dice, ¿no? Esa mentalidad muy polarizada o como muy inflexible en ese sentido. Y luego lo que dices tú, la falta de recursos a nivel ejecutivo para ponerlos en marcha, aún sabiendo que lo tengo que poner en marcha, aún sabiendo que va en contra de mis principios. Ujú. Bueno, es que muchas veces las dificultades de comunicación e interacción social que puede tener una persona adulta autista no es tanto que no entienda el lenguaje social o no entienda nada del lenguaje social, sino que aunque haya una buena comprensión explícita de todo lo que son pues normas sociales, convencionalismos y demás, la dificultad reside en aplicarlas en tiempo real. Hay un procesamiento pues mucho más profundo, mucho más lento, más secuencial. Puede haber sobrecarga de estímulos, sobrecarga cognitiva. A nivel ejecutivo también pueden haber dificultades. Entonces, al final, lo que exige muchas veces la interacción social o la comunicación con otra persona exige pues ser flexible en el momento que se está dando, rapidez, espontaneidad, ajustarse a todo lo que está sucediendo, más allá de la conversación, también a los estímulos de alrededor. Ujú. Bueno, yo aquí también quisiera comentar que, a ver, muchas veces cuando hablamos de personas en el espectro, en los que, y esto lo vemos muchas veces en diagnóstico y también en intervención, que dicen, no, yo no tengo dificultades para la comprensión social, el tema de las expectativas. eh, ¿Por qué? Pues porque han generado una serie de sistemas de mecanismos, probablemente de compensación, mejor o menor llevados, pero no son, digamos, los automáticos, por así decirlo, de la persona neurotípica. Es decir, se ha generado un sistema muchas veces sistematizado, ¿no? Y a veces lo tienen, ¿no? Yo este perfil de persona, con este perfil de persona espero esto, con este perfil de persona espero esto, o sea, algo todo muy mecánico, que no significa que sea malo, ¿eh? Que está muy bien, pero que no es lo que hace una persona neurotípica que es como que lo sabe, como se suele decir, por ciencia infusa, es decir, sin tener que pensar en ello, pues adivina, siente, sabe qué, ¿vale? Ese proceso más que Baron Cohen habla de empatización versus la sistematización de las personas en el espectro. Entonces, ojo, habría que ver si, y esto pasa con muchos perfiles adultos, especialmente aquellos en los que, bueno, pues que han podido superar etapas de su vida hasta la adultez incluso con trabajos, familias, etcétera, pero con mucho esfuerzo y que detectan problemas. Oye, es que eso no deja de ser autismo también, de Claro. perfiles autistas. Entonces, no creo que sean otra presentación del autismo lo que nos estás sugiriendo, sino probablemente un autismo en el que se ha sabido sacar las castañas del fuego, por así decirlo, de determinadas formas, autistas, de Ujú. hecho, Ujú. pero sigue siendo autismo. ¿Vale? Entonces De, no creo que sea una presentación distinta. Otra cosa que no tenga dificultades evidentes, ¿vale? Pues es lo que suele pasar. De hecho, Y no por sabemos el eso la trabajo que mayor hay parte de los detrás. autistas pasan claro. desapercibidos hasta ciertas edades. Es que precisamente por esto. Claro, a lo mejor detrás hay un trabajo muy exhaustivo y muy exquisito de temas sociales, cómo comportarme, voy a ver películas, voy a leer libros, igual tengo un acompañamiento con un profesional que me dice, fíjate aquí, fíjate allá, ¿cómo lo hacen? Em, tengo gente, perdón, trabajo con personas, por ejemplo, autistas, que tienen libros de refranes, de frases hechas, Sí. para procesar y saber dar una respuesta muy rápida en un contexto o saber qué decir o cuál es su padre en un contexto en el que aparece esta meta representación, ¿no? No hay dificultad. Bueno, pues igual tú no ves esa dificultad Sí que la hay. y ves más la otra. O incluso, aquí rizamos más el rizo. Hay funciones, siempre no nos cansamos de decir, hay funciones alteradas y funciones preservadas en autismo, lo que en una etapa evolutiva puede ser mayor desafío social y menor output, como lo comenta esta persona.
Luego a lo mejor se torna porque a nivel social he tenido apoyos, he tenido recursos, tal, pero cuando se espera que yo sea más autónomo, a lo mejor a nivel de resolver problemas o a nivel de hacer cosas de la vida cotidiana de forma espontánea, se tornan las... Cambian. a mí tampoco se me dan los refranes, se da la vuelta a la tortilla. Entonces, ¿es el mismo autismo? Es autismo en sí, pero ni todas las personas autistas tienen equiparables el nivel de desafíos, ni todas tienen, pues eso, la misma etapa, el mismo desafío en la misma etapa evolutiva. Ujú. Puede ir, es líquido, el autismo puede ir variando. Sí, sí, yo no creo que estemos hablando de una presentación distinta, sino esto es un autismo con pues lo que dice Padre, pues trabajado, acompañado, que ha trabajado, que no significa que tenga que ser por un profesional, hay personas en el espectro que ellas mismas han sacado, buscado lo que dice Padre, ¿no? Buscado en libros, en series, cómo actuar, han creado sus sistemas, ¿no? De conocer a gente, de cómo trabajar o interactuar en ciertos contextos. Joder, eso es autismo. Eso es un autismo como un libro. Está Bueno, sistematizado. es sistematizar, exacto. Efectivamente. De hecho, por eso hay tanta frustración, porque sistematizan todo lo que es lo social y además lo emocional incluso. Sí, En el Y a momento veces efectivamente. no que no sale se... como... Claro, Y no sale, ¿no? Es lo que habla, ¿no? Pues Vermeulen de esos modelos, ¿no? Rígidos, ¿no? Que se intentan implementar, que no son automáticos y flexibles como los neurotípicos. Entonces, pues se fabrican pues distintos modelos, ¿no? De interpretación y siempre hay una variable, o puede parecer una variable de repente, que no te esperas y cascas ahí en esa situación, ¿no? Y no sabes cómo hoy se producen esos bloqueos, ¿no? Y ese tipo de cosas súper, súper frustrantes. Entonces, bueno, no creo que estemos hablando de una presentación distinta, sino pues de desconocimiento en cuanto a lo que es el autismo. De hecho, si alguien te dice que esto es una presentación distinta del autismo, pues también dice mucho de su conocimiento, el mismo, ¿vale? Y me refiero a un profesional, ¿vale? sí. Entonces, bueno, es una presentación clásica que vemos en perfiles adultos de manera continua en nuestra práctica clínica. Entonces, no es algo extraño, ¿vale? Pero bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque son de estas cosas que para nosotros nos parecen como nuestro día a día y muy sencillo y ni siquiera nos pensamos en ello, pues resulta que sí, que la gente piensa sobre esto, ¿no? Que esto, bueno, piensan que es una presentación distinta, ¿no? Del autismo. No, pero está Vale, genial, pues, entramos al debate. sí, está muy bien, genial. Muy bien. Venga, pues si queréis pasamos a otra. A ver, esto yo cuando os digo que para los podcasts del CEN tienen que ser preguntas un poco más abiertas, que no son preguntas específicas sobre, oye, es que a mi hijo le pasa esto en esta situación, que es más para los Conocetea, que por cierto, todo pendiente uno. Tengo varias preguntas que responder ahí en el coffee todavía. A ver cuándo agencio algún huequito para poder responderos, ¿vale? Pues no, ni eso, pero tampoco es una pregunta pues más abierta, como nos ha hecho así, pero es que aquí nos hace una pregunta que es inmensa. Como nos dice, me gustaría si fuese posible que un día abordaseis en este espacio el autismo en la etapa educación infantil y primaria. ¿En qué Pero, sentido? ¿el qué? Sí, ¿Qué quieres sí. que abordemos? La respuesta es sí. Vale. Sí, podemos abordarlo, pero ¿el qué? Pero que... Claro, ¿qué quieres que abordemos? Claro, y sobre todo qué parte del autismo, no solamente el qué, las etapas sí, pero qué parte, desafíos, fortalezas, Claro, adaptaciones. claro. Tema ¿Qué de interacción hacer? social, No sé. comunicación, por qué en determinadas etapas el peque parece que está bien en el cole, pero después en casa está mal, al revés. ¿Qué quieres que hagamos? Danos, por favor, más ¿Cuál es datos. nuestro papel aquí? Persona, ¿quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Esta dónde estaba? En YouTube, entiendo, ¿no? No A sé. ver, Vale, este es el comentario número 3, a que ver. es, aquí lo tienes con el usuario. Vale, ¿cómo se llama esta persona? Coldo de Aranaga. Pues, a ver, Hacemos un llamamiento aquí, Coldo. Coldo, te hacemos un llamamiento sobre, por favor, Especifícanos. especifica un poquito, ¿vale? Especifica y te respondemos. Yo encantado, pero evidentemente intenta ceñirte un poco a qué tipo de preguntas nos puedes hacer. Por cierto, que también en los programas hay muchos comentarios que son comentarios de gente que deja su comentario y su opinión y por supuesto es bienvenido. Tenemos una persona que nos deja unos speech gigantescos
muy interesantes. Yo a veces no he tenido tiempo de leerlos, otras veces sí, porque, o sea, es decir, son de estos que empiezas a hacer scroll así con el móvil y no para. El comentario que está muy bien, que está fenomenal, porque a veces nos dan ideas. Y por supuesto, siempre con respeto, ¿vale? Estáis abiertos a dejarnos comentarios, a comentar vuestra opinión, vuestras experiencias, que está muy bien que creemos comunidad y que sea un sitio seguro donde podáis hablar y compartir, ¿vale? Pues cualquier tipo de preocupación, ¿vale? Entonces, bueno, Claro, pero que aquí no sepáis que vamos a está en esta cuestionar ni a asociación. debatir sobre comentarios concretos. Aquí respondemos a Claro, preguntas. Exacto. claro. Igual es muy invasivo algunos comentarios que son muy personales el que nosotros los Claro. comentemos aquí. No. Pero que sepáis que Evidentemente, están aquí, los hemos leído sí, y los hemos comentado entre nosotros. Sí, están ahí y os lo agradecemos muchísimo porque además hay muchísimos comentarios, como os decía en otros programas. Creo que este formato está gustando bastante precisamente porque tenemos mucho feedback en ese sentido. Así que bueno, pues nos alegramos mucho y que sepáis que lo leemos, lo comentamos entre nosotros, pero a veces no son preguntas, son comentarios que hacéis y cosas que vais a ir ahí aportando, ¿vale? Nos estáis dejando algún comentario por aquí en el directo. No es el lugar para hacer el comentario, ¿vale? Lo tenéis que dejar en el programa que se cuelgue. En este caso será este ya el número 6 que se colgará en YouTube o en Spotify también. Ahí sí que podéis dejarnos los comentarios y los recopilamos para el próximo programa. Pero no Sí, porque respondemos a aquí se preguntas que nos pierden. dejéis aquí. Exacto, aquí se pierden o mandárnoslos por privado, porque a mí me van saliendo en chiquitito. He leído algunos que digo, ¡oh, qué bien! ¡Qué guay! En algún momento tengo que... Pero no los podemos capturar No, desde aquí porque se escapan, desaparecen. Sí, Mandándolos efectivamente. a cualquiera de los perfiles y los recopilamos porque algunos son comentarios súper interesantes. Vale, no os preocupéis, nos dicen por aquí, perdón, es mi primera vez. Vale, no te preocupes. ¡Bienvenido! Bienvenida. Ya sabéis, lo mejor, si queréis que lo veamos todas a la vez, es que lo dejéis en el vídeo que se cuelga en YouTube, porque ahí sí que podemos entrar todos y lo vemos todos, ¿vale? Entonces ahí sí que uno que no se pierde. Si no lo enviáis, nos lo podéis enviar por exacto. privado, Exacto. pero si no lo enviáis ahí, mejor porque lo vemos todo el mundo a la vez, ¿vale? Incluso pues todas las personas del equipo lo pueden ver y mucha gente puede verlo y a lo mejor puede opinar sobre ello porque se pueden responder a los comentarios, ¿vale? Si os suscribís al canal, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, nos dicen por aquí también, ¡ay, es mi primer día! Vale. ¡Otro bienvenido! Hay gente primeriza, muy bien, pues no pasa nada, no os preocupéis, no pasa nada. Vale, yo llevo 20 años diciendo, por favor, no me hagan la pregunta por aquí, hacérmela por Ko-Fi, y lo sigo diciendo todos los días. No os preocupéis, es que estas cosas pasan. No pasa nada, ¿vale? Venga, pues seguimos. Tenemos otra propuesta de temas por otros programas que nos dijeron. Esta es interesante. La tendencia que se ve en redes sociales es a correlacionar el autismo con un sistema nervioso autónomo diferente, con una tendencia a la hiperactivación del sistema nervioso simpático y una inhibición del sistema nervioso parasimpático. ¿Hay estudios sobre eso? Si fuese así, se podría explicar la comorbilidad o concurrencia con problemas del sistema digestivo, dolor crónico, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, interesante. No es algo tampoco novedoso. Esto se lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, del conjunto de teorías clásicas de explicación del autismo, me estoy acordando, por ejemplo, ahora la de Makram, por ejemplo, la del proyecto Cerebro, el hombre del proyecto Cerebro, que hablaba de esto, ¿vale? Y sí es cierto que hay una cierta correlación a nivel orgánico, ya se ha visto en estudios post-mortem, de neuronas en personas en el espectro que son más grandes que las neurotípicas, por así decirlo, pero con conexiones, las dendritas, pues con conexiones más débiles, lo que podría explicar la hiperactividad, ¿vale? Cognitiva, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, no es algo... Correlación no implica causalidad, por favor. Por supuesto, sí, por favor. ¿Vale? Son cosas que dicen, bueno, parece ser que hay cierta evidencia a nivel orgánico de esta posibilidad de que esto, pero volvemos un poco a lo mismo. Esto que, claro, se hacen estudios post-mortem de adultos que han vivido toda su vida probablemente estresados. ¿Vale? Entonces, evidentemente, esto genera cambios, ¿vale? A nivel de neuronal, evidentemente, ¿vale? Entonces, a ver, volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, tú tienes un sistema digestivo. El problema de cuando siempre que hablamos de problemas a nivel digestivo es que parece que entonces la cura está en cambiar la alimentación o un suplemento en lo que sea. No. Tajantemente no.
está ahí, la solución, ¿vale? Porque no es solo solución de plantear de solución a tu problema estomacal. Se cree que esto deriva en alivio a nivel sintomatológico Es como una y más somatización. allá de dejar de ser autista incluso, ¿vale? Efectivamente. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Pero lo que se está revirtiendo ahora, lo que sí hay estudios que están revirtiendo ahora esta tendencia de pensamiento, es decir, no, es que estamos hablando de que el estrés, una ansiedad continua, es la que provoca ese tipo de cambios y ese tipo de dificultades a nivel y la selectividad alimentaria, etcétera, etcétera. Es un conjunto de cosas que provoca que haya una dificultad a nivel gastrointestinal, por así decirlo, ¿vale? No al revés. Es que me parece peligrosísimo Exacto. decir que primero es lo otro, que es lo que causa, porque de ahí, pues ya, suplemento, que si dietas, que si no sé qué, no sé cuánto, y entramos en ese juego de disparates que nos llevan hasta intervenciones como la quelación y este tipo de cosas, los metales pesados y toda esta serie de estupideces que se ven hoy en día y que parecen que siempre que es la solución mágica, la píldora mágica que lo cura todo. Entonces, ojo con esto porque cada vez que vemos una cosa de estas, al final siempre deriva, ¿no?, hacia eso. No, es que parece que está alterado el sistema, no, entonces esto, no. Todo indica lo contrario, porque estamos hablando de que ya hay muchos estudios que dicen que menores de 6 años tienen diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada. Menores de 6 años, peques autistas. Eso, evidentemente, quien conviva con la ansiedad sabe que a nivel sistema digestivo le hace crack. Sí. O sea, y en una peque, pues todavía más, imaginaros, ¿no? Entonces, hay que ir cambiando un poco el chip en este sentido, ¿vale? Porque sobre todo me parece a mí, por lo peligroso que lleva esta cadena de pensamientos con todo el tema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué opináis vosotras. Sí, al final hay que entenderlo como una somatización, igual que cuando tenemos una ansiedad mantenida en el tiempo y empiezan a aparecer pues más tensión muscular, migrañas, dolores o molestias estomacales o gastrointestinales. Al final es una manera que el cuerpo tiene de decir, oye, baja el ritmo, ¿vale? No es tanto el hecho de si cambio la dieta, o sea, tú cuando tienes una ansiedad sostenida no cambias la dieta para que te cambie, o sea, te disminuya o afloje un poco esas molestias gastrointestinales. Lo que haces es bajar, cómo podemos bajar la ansiedad o ese estrés o qué es lo que me hace activar o mantener esos niveles de estrés o de ansiedad. Y eso es lo que hará que se reduzcan las molestias a nivel y el dolor muscular, las molestias a nivel de cefaleas, gastrointestinales y demás. También es cierto, yo aquí lo quiero complementar con que somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor ya a nivel biológico hay cierta predisposición, cierta Predisposición. vulnerabilidad, a nivel genético, epigenético y demás. El contexto social, pues también, evidentemente, también está ahí pico y pala. Y pues como nosotros, como seres humanos, pues también interaccionamos entre esos sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Que si ya desde la etapa infantil, como decía Daniel, hay un contexto no adaptado, hay un fenotipo, más que fenotipo, un neurotipo, como puede ser el autismo, no identificado, estamos exponiendo o estamos obligando, entre comillas, o lo que está sucediendo es que ese peque o esa peque está todo el rato sobrecompensando, sobreadaptando, sobre sus recursos. Y llega un momento en el que pues, el cuerpo te dice, como dice Chris, hasta aquí, pare, por favor. A nivel, pues primero un nivel muy básico. ¿Qué pasa? Que aquí la lexitimia pues también hace un papel importante. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Bueno, no lo sé. Es que estoy tensa. Me lo pregunto de verdad. ¿Qué sucede? Que ahora hay también muchísima correlación entre personas, especialmente mujeres, que tienen una identificación, un diagnóstico de un síndrome de sensibilidad central, cuando ya el cuerpo ha dicho hasta aquí. Hemos llegado incluso a Ujú. ver alteración a nivel epiléptico, de epilepsias farmacoresistentes o epilepsias que son, ¿cómo las llamamos? Que son no... son psicosomáticas al final, o sea, no son biológicas, no es que el cerebro esté haciendo ese cortocircuito, entre comillas, sino que el cerebro ya no puede más y peta. Por lo tanto, ¿hay una hiperactivación? Sí. ¿Es esa hiperactivación la que causa? No.
Es todo lo demás lo que nos lleva a que el cuerpo al final dice, pues ya está, una fatiga crónica, una encefalomielitis miálgica o yo qué sé, una fibro, una sensibilidad química. Son señales de que el cuerpo nos ha dicho que ya está, que ya hemos pasado la barrera de lo físico. Por lo tanto, ojo aquí, no correlación no implica causalidad. Y aparte, ojo, estudios post-mortem. ¿Qué sabemos de esa persona que está siendo estudiada post-mortem? ¿Quién es este señor o esta señora o este señore? Pues ¿Tenía bueno, ¿por qué ha concurrencias? ¿Tenía pasado? vulnerabilidad? Claro. Claro, es un cerebro. Qué maravilla, es un cerebro que tiene estas conexiones ya, pero no sabemos nada del contexto social o del contexto psicológico o de otras Sí, variables que puedan estar la interfiriendo. mayoría de los estudios post-mortem que se hacen de perfiles autistas son perfiles autistas de alto grado de necesidad de apoyo. Y son perfiles que viven en un ambiente muy, muy, muy estresante de manera continua y que sobreviven, por así decirlo. Entonces, ¿qué puedes esperar a qué está sometido en cuanto a tensión emocional, ejecutiva, cognitiva ese cerebro durante 50, 60, 70, 80 años? ¿Vale? Y probablemente sean personas autistas, lo que dices tú, Daniel, que pertenecen a otro tiempo. Me refiero que si Sí, ya han fallecido y son personas adultas o incluso son abuelitos, antes el autismo bueno, se acompañaba, entre comillas, o se de otra intervenía forma. de una forma mucho más Sí, aversiva, y totalmente. incluso a contenciones físicas, a tratamientos Sí, de choque, a sí, sí. electroshocks, que hemos tenido Sí, sí. algunos. Sí, sí, por Sí. supuesto. Sí, Bueno, sí. pues eso al final pasa factura. Sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, ojo con esto. Yo siempre que veo tema alimentación, tema gastrointestinal, mucho, mucho ojo, ¿vale? Y bueno, tenemos otra pregunta que está muy relacionada con este tema, porque nos hace una pregunta con la ansiedad. Dice, ¿la presentación es igual en personas autistas que en personas neurotípicas? La ansiedad me refiero. Y el abordaje, ¿todas las personas autistas tienen ansiedad? No todas, pero sí que hay un porcentaje alto, sobre todo cuando llegan a la etapa adulta sin un diagnóstico, por Es ejemplo. la comorbilidad más frecuente en autismo. Luego, un trastorno de ansiedad generalizada, muy seguida de los trastornos de la conducta alimentaria. Y lo más preocupante, sobre todo para mí, es que incluso perfiles de peques, o sea, no estamos hablando solo de adultos, Sí, que incluso perfiles en peques ya tienen ansiedad, que es lo que hablamos de que evidentemente eso tiene consecuencias, que parece que hablamos de la ansiedad como si, bueno, tienes ansiedad y sigues con tu vida. No, tienes ansiedad y eso repercute a todos los niveles en el individuo. Entonces, evidentemente tiene bastante importancia este tema. Sí, ¿vas a decir algo, Patri? ah, no, no No, sé. dale, Cris, que creo que te Bueno, preguntaba que si la presentación era distinta. No tiene por qué serlo, pero Sí, sí que es verdad que puede ser más somática, ¿vale? Porque no hay, muchas veces eso se correlaciona mucho con la lexitimia, que hay esa dificultad para identificar, poner palabras a lo que está sintiendo, y muchas veces pues la señal de alerta es cuando ya se somatiza. Cuando ya se mantiene como una molestia en el tiempo que antes no estaba, o por ejemplo al finalizar el día hay más dolores de cabeza que se repiten siempre. Entonces, em, la presentación pues podría ir por aquí en cuanto a lo distinto entre autistas y neurotípicos, ¿no? Luego, pues más aislamiento, quizás, más retraimiento, más irritabilidad, rigidez, entre comillas, pero porque al final es una respuesta a esa falta de anticipación o a esa falta de estructura, pero realmente esto sería como muy general de las diferencias en cuanto a la presentación de ansiedad en una persona autista y una persona neurotípica. Luego, en cuanto a abordaje, pues aparte de la parte de gestión interna, ¿no? Que pueda hacer la propia persona, pues también hay que hacer un más ajuste sensorial, mm, regular expectativas, tanto a nivel personal, laboral o académico, familiar incluso. Yo aquí te lo quería complementar también, Chris, porque hay bastante bibliografía al respecto, hay incluso libros específicos que abordan la ansiedad Mm, y el autismo. Y aquí hablamos también de teorías, no hay ninguna teoría que esté confirmada, pero hablamos de una concurrencia o también puede ser una comorbilidad. E incluso
también podemos hablar de que podemos confundir manifestaciones de ansiedad, porque claro, ¿qué es la ansiedad aquí? Estamos hablando de ansiedad porque si no hago esto, tipo ritual, si no hago este ritual me siento mal y entonces tengo ansiedad, pero eso es ansiedad. O estoy hablando de que me viene un pensamiento intrusivo por una consecuencia negativa, porque un TOC también no está exento de ansiedad. Es más, antes estaba englobado dentro de los trastornos de ansiedad, ahora ya presenta un epígrafe Sí, propio. Pero aquí tendríamos que hilar muy fino para ver qué entendemos como ansiedad, porque algunos tipos de ansiedad hay teorías que comentan que podrían ser incluso subtipos de autismo. Y no es una ansiedad pura, no es una concurrencia, una comorbilidad, sería incluso un subtipo. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Como todavía no hay consenso, los grandes investigadores de este tema pues están ahí pico y pala, no hay consenso. ¿Qué tenemos que, dónde tiene que ir dirigida este acompañamiento? En identificar el desencadenante. Siempre hay un desencadenante, habitualmente, aunque a lo mejor no sabemos cuál es. exacto. Entonces, aquí de nuevo, análisis funcional. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? Y luego tenemos muchos factores identificados, pues tenemos esta sobrecarga, estos colapsos, respuestas ambiguas, malas interpretaciones, cuando me siento muy avasallado, cuando hay sobrecarga sensorial, cuando no tengo anticipación. Claro, todo esto son desencadenantes de ansiedad. Pero ¿es una ansiedad prototípica autista? ¿Es igual a la ansiedad de un neurotípico? Mi respuesta es no. Según lo que yo he estado leyendo, lo llamamos ansiedad, pero creo que son diferentes tipos de ansiedad. Aquí también podemos generar un debate porque no hay consenso, pero una ansiedad porque es un contexto no anticipado, lo llamamos ansiedad porque no tenemos otra palabra, pero probablemente no sea ansiedad al uso. Ujú. No sé Claro, si yo creo que discrepáis. yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es importante primero analizar, claro, qué se entiende primero, qué se entiende por ansiedad, porque a veces lo confundimos con estrés, eso para empezar. Eh, y luego analizar el tipo de perfil cognitivo que subyace a esa ansiedad, porque evidentemente no es lo mismo ansiedad para lo que puede provocar ansiedad para una persona, a lo mejor para la otra es gozo, ¿vale? Entonces Exacto. primero tenemos que analizar y eso, claro, ahí pues influye en el abordaje. Siempre digo lo mismo, es decir, no solo con la ansiedad o con cualquier otro tipo de comorbilidad que haya asociada al autismo, si no contemplamos el perfil cognitivo de esa persona autista, esa intervención probablemente no funcione o incluso sea inadecuada, ¿vale? No es inocua. Entonces, primero tendrás que analizar toda esta parte primero, ¿vale? Porque lo que dice padre, ¿no? Oye, es que no puedo realizar este ritual y esto me genera ansiedad. Bueno, entonces, ¿qué tengo que trabajar? ¿La ansiedad o tengo que trabajar que ese ritual o ese pensamiento obsesivo, intrusivo, te esté impidiendo realizar tareas básicas de tu día a día? Es decir, tenemos que O un analizar contexto muchas cosas. no ajustado. Y luego O un aquí contexto no ajustado, claro. claro, luego aquí también rizamos un poco el rizo. ¿Cuál es el abordaje? Porque confundimos, se usa, y aquí lo digo abiertamente, se usa como sinónimo ansiedad de malestar. Y no todo es ansiedad. A lo mejor el que no te anticipen es malestar, pero no es ansiedad. Por lo tanto, a ti te dan un tripi como una sertralina y no te quita la ansiedad porque te siguen no anticipando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque es que tengo mucha ansiedad, pero los ansiolíticos no me están funcionando. Es que a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor es un malestar muy, 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 muy grave en un contexto no anticipado, cuando, yo qué sé, cuando hay un imprevisto, cuando tengo un colapso, cuando tengo una crisis. ¿Es ansiedad? Mm, No Ya. sé. Tenemos Yo que diría ver que esto sí. con mucho cuidado, sí. Ujú. Exacto. Bueno, seguimos con otra pregunta. Nos dicen por aquí, ¿qué opináis del concepto de neurocomplexity? La neurocomplejidad. Bueno, a ver. Yo no sé, con las nuevas terminologías que surgen desde las ciencias sociales y que se meten en el ámbito clínico, le dan la vuelta, lo retuercen, me quedo con lo que me interesa y lo que queda lo lanzo fuera, a mí me da mucho reparo, ¿vale? Es como el tema de la neurodiversidad, ¿no? Que sí, bien, muy bien, o sea, es decir, sabéis y sabemos que nosotros abogamos por un enfoque que vaya más allá de la patología clínica y que vayamos más allá, ¿vale? Que no nos quedemos con la superficie, tal.
pero hay veces que nos pasamos de frenada, ¿no? O sea, el paraguas de lo neurodivergente cada vez se ha ido ampliando más, surgió para el TDAH, el TEA y el TEL, y de repente pues también empezaron a meterse otra serie de trastornos, los de personalidad, los de corte psiquiátrico, y entonces ahora ya todo es neurodiversidad, ¿vale? Entonces no hay patología, entonces todo está bien. Bueno, pues muy bien, pues estupendo, pero a la vez, no, pero a la vez hazme adaptaciones. Entonces, bueno, sí, pero es que hay ciertos puntos en los que el contexto se puede adaptar y otros en los que no. Y algunos en los que sería imposible hacerlo, ¿no? Entonces creo que es un lío muy tremendo. Con la neurocomplexity, pues pasa un poco lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de una especie de conceptualización de los diagnósticos como algo como muy dinámico, ¿no? En los que a veces me identifico con el TDAH, a veces con el autismo y no necesito tener un diagnóstico en concreto. Bueno, o que dicen, no, si tienes un perfil combinado de TDAH y TEA, pues se crea un nuevo diagnóstico. Vale, bien, bueno, si lo quieres ver así, bien, pero No, y esto pasa porque seguimos solapando terminología clínica con terminología social. total. El otro día en las formaciones que di en Galicia lo dije bien claro. Es decir, vamos a ver, una cosa es la parte clínica y sanitaria y otra cosa es lo social. Entonces, los diagnósticos se basan, igual que cuando vas al médico, lo siento, esto es así, es en un malestar. Entonces, tengo que describir una patología, que no significa que sea culpa tuya. Vuelvo a lo mismo con la ansiedad. No significa que tú tengas la culpa de tener ansiedad. Pues igual no es lo mismo que tú tengas la culpa de tener un diagnóstico de TDAH o TEA, pero tenemos que describir esas dificultades que hay. Que sea culpa del entorno y no tanto de ti o lo que sea, como lo quieras ver, sí, sí estamos de acuerdo, pero tenemos que describir esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el auge, el movimiento de los movimientos sociales, el impacto que está teniendo es tan grande como contestación a un modelo médico muy patológico y muy reaccionario, muy, ¿no? Que yo lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo y creo que ha sido positivo en este sentido, muy positivo. Nos ha llevado, lo que digo yo, a veces, no sé, o sea, pasarnos un poco de frenada y en plan, bueno, pues entonces aquí vale todo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que, puedo sentirme, como se suele decir, un término que está muy de moda, puedo resonar con distintos rasgos y entonces no hace falta que cumpla todos los rasgos y me puedo identificar con TDAH, con TEA, con TEL, con TLP cuando me venga en gana. ¿No? Sí, Es como un sí, te poco, identificas socialmente, pero no tienes un diagnóstico de cada una de estas claro, condiciones. claro, entonces, y luego dicen cosas como que me parecen absurdas, ¿no? Como, oye, también tenemos que prestar atención a las fortalezas, pero bueno, ¿y cuándo nos ha prestado esto atención? Sí, evidentemente muchos de los perfiles, además, en neurodesarrollo, eh, hablamos de esta disarmonía evolutiva y de esta dificultad que tienes para unas cosas y ventajas competitivas que puedes tener en otras. Y ellos, desde este concepto lo ponen como si esto fuese una novedad, como, pero si es que esto se ha visto desde siempre. Entonces, no sé, a ver, todo lo que viene está bien mirarlo. A mí me parece estupendo que se vea más allá de la patología, pero cada cosa en su sitio. Es decir, si tú lo quieres ver desde una perspectiva social, me parece muy bien, pero no lo mezcles, porque es que luego nos llegan mails y me dicen, ¿tú diagnosticas neurocomplicidad? Nos llegan mails así y es como, ojo con lo que decimos y con lo que hacemos, lo que digo, la responsabilidad de lo que comunicamos, porque luego la gente se hace un lío que no vea. Yo es que quiero que me diagnostiques una condición. Bueno, pues una condición no te la puedo diagnosticar, porque eso a nivel administrativo, social, clínico no existe. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es como una vuelta de tuerca y de generar un nuevo conceptos y nuevos conceptos sobre algo que no está definido y sobre lo que no hay consenso, es como, pues para mí, construir la casa cuando no tienes los cimientos bien puestos. Pues es como, pues vale, vete tú a saber lo que sale de ahí. Es mi opinión. No sé lo que opináis Y que esto es vosotros. una terminología que han propuesto, no hay estudios que respaldan y que, volvemos a decir, viene de la sociología, no viene del contexto clínico y mucho menos del contexto formal o del contexto oficial, porque no hay evidencia detrás. Un término. Además, me hacía mucha gracia, aquí tengo que hacer un pequeño apunte, es que si no os reviento, perdonadme. Nos puso en el comentario, lo tendréis que buscar. O sea, Creí que sí, esto lo habéis puesto vosotras. Es del no, propio comentario. lo puso en Vale. el comentario y además Uh, nos lo puso en nuestra base de datos de que esta persona a lo mejor tampoco tiene una evidencia científica o una evidencia social o una evidencia de nada, que igual es un término que hemos escuchado por ahí, y claro, muchísimo cuidado.
porque ya sabemos que ahora, pues, aquí con este grandísimo altavoz, puede que entre en disonancia con personas que sí que consideran que presentan una neurocomplejidad. Pero no, término social. Y sí, lo hemos buscado. Y lo hemos buscado Mira, mucho y fuerte y no hemos encontrado nada. Así que, bueno. mira, Neurodivergente 2 nos dice por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besito. Nos dice, a veces los términos están evitando precisamente que las personas no entiendan la necesidad de reconocimiento de la discapacidad como herramienta jurídica para Exacto. protegernos en determinados derechos. Es lo que hablamos muchas veces de blanquear. Contratada a esta persona, por favor. Blanquear, no, hombre, Sí. es la persona que hizo el prólogo de la guía autista. Ah, pues, Muchas veces hablamos de esto, ¿no? De ese deseo de no verse meramente como una etiqueta patológica del diagnóstico clínico hace que se quiera blanquear ese diagnóstico. Dicen, no, entonces es condición, no es una patología, es neurodivergencia, no sé qué, no sé cuál. Vale, pues lleva tú eso a la Administración de Justicia, a la Administración de la Salud Pública. ¿Qué te van a decir? Pues que felicidades, que enhorabuena por tener una condición y no tener una patología, pero que las ayudas están para las personas que lo necesitan. ¿Y tú cómo argumentas eso? No, es que soy neurodivergente y me tienes que apoyar. Actualmente no, entonces aquí estamos un poco como nos hicieron el otro día un comentario sobre los cursos. No, lo que tiene que haber es más adaptación laboral y dejarnos de cursos. sí, en eso estamos. Sí, estamos de acuerdo, ojalá, pero es como cuando decimos que nosotros queremos que solo que en nuestro gabinete nos vendan casos complejos, raros, que la salud pública no entienda. Ojalá, porque es que a nosotros lo que nos resulta más interesante y más retador como profesionales y debería ser justo así, pero nos siguen llegando casos súper evidentes. Es decir, una cosa es que haya o no justicia social y otra cosa es lo que tú puedas hacer. Y lo que podamos hacer en este momento dado. Y creo que a veces hay dificultades para centrarnos en, oye, esto es lo que hay y qué puedes hacer tú y tirar piedras contra tu propio tejado, como se suele decir a veces, es que es algo continuo en nuestro ámbito. Y es como, pero, ¿por qué hacéis esto? O sea, pensadlo un poquito, porque es que creo que es contraproducente para vuestros derechos, ¿no? Como dice por aquí Neurodivergente. Es contraproducente para vosotros. Entonces, que sí, que hay que luchar en ese otro lado de aceptación de la diversidad, etcétera, y en ello estamos, pero en tanto en cuanto cambiamos eso, que es tremendamente difícil, mirad, os vamos a contar un caso y así de paso hacemos un poco de momento de publicidad, de nuestro departamento de peritaje clínico que estamos realizando Patrillo en este momento, ¿vale? En el equipo. Estuvimos en un proceso judicial en el que la magistrada no tenía ni idea de esto, porque no tiene por qué tener ni idea. Tú dirás, bueno, es un juez. Pues es que no tiene por qué tener ni idea de salud. Entonces nos preguntaba cosas ultra básicas como ¿qué es esto de los tipos de autismo? ¿Cuántos niveles hay? Es decir, y ella iba a tomar una decisión sobre un tema, ¿vale? Entonces dirás, ¡hala, es imposible que un juez! Pues las cosas están así. Pero igual, o incluso algunas preguntas iban dirigidas a por qué esta persona tiene que tener una discapacidad. Efectivamente. ¿Y De hecho, esto pues de dónde lo sacan? tuvimos que argumentar porque la valoración de discapacidad no le habían concedido un puntaje en determinado momento y tuvimos que argumentar en el proceso, estamos Patricia y yo, porque esa persona, de hecho, necesitaba, su porcentaje debería ser aún mayor con el nivel de TEA que tenía y además las comorbilidades asociadas que tenía. Pero que la jueza, desde su humildad, de su ignorancia, y no es un insulto, sino es ignorancia, porque no tiene por qué saber esto, pues nos preguntaba cosas que a nosotros nos pueden parecer, y seguramente a todas las personas que están escuchando aquí, la mayoría, súper básicas, como los niveles de gravedad o necesidad de apoyo del autismo. O sea, que no tenía ni idea. Es decir, y así está el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, así está el mundo. Entonces, te puedes dar cabezazos contra la pared diciendo qué injusto es esto, que yo entiendo, eso, esa primera reacción primaria que podemos tener, porque también la tenemos nosotros de frustración, pero después dices, vale, ¿y qué hago ahora? Porque si te quedas ahí, en plan, qué injusto es el mundo, no vamos a cambiar nada. ¿Vale? Entonces tenemos que dar pues, los pasos que podamos dar como sociedad y como individuos. Y por eso pues tenemos que seguir haciendo estas formaciones y tenemos que, ¿no?, seguir dando la tabarra con estas cosas porque lo que decíamos, lo que decís antes, compañera, o sea, esto no va a cambiar en plan así. O sea, no te van a venir a buscar a ti y te van a ofrecer un trabajo sin anunciarte, sin hacer tus adaptaciones, sin hacer tu esfuerzo. Es que el mundo es así. Sí, es injusto, sí. Es el que tenemos. De ti depende pues lo que quieras hacer, si se da un cambio o no.
con ayuda de profesionales como nosotros que estamos ahí para intentar apoyaros en este sentido. Pero no va a cambiar ¿no? espontáneamente, no va a surgir espontáneamente. ¿no? Entonces, Y todavía, Daniel, yo aquí te lo igualo. Fuimos afortunados porque la jueza en este caso, tengo que decir súper amable, súper correcta, todavía nos preguntó, aunque hay otros casos en los que ni siquiera se pregunta y se asume. Aquí sí, todavía sí, nos preguntó sí, y sí. eso me hizo muy feliz. Sí, sí, es fenomenal porque la otra parte, la parte contraria, digamos que no nos hizo preguntas, supongo que no quiso quedarse todavía en evidencia, pero la jueza dijo, si no preguntas tú, tengo que preguntar yo, porque yo Claro. tengo dudas para tomar una decisión. Y nos preguntó de una forma, como digo, muy correcta, muy amable, pero podría haber dicho, lo que está aquí puesto, pues fuera, y ya está. ¿sabes? Y ella nos preguntó porque había discrepancia entre los informes no vamos a hablar de entidades, pero de una entidad importante a nivel comunitario, autonómico me refiero, y pues la parte demandante, que era la que nosotros hacíamos el peritaje, ¿vale? Por esa decisión que consideramos incorrecta. Y nos preguntó, pero que podía haberse quedado en plan de, pues no, lo que diga la administración va a misa, ¿no? Pero nos preguntó, porque quería saber, porque veía una discrepancia ahí, ¿no? Pero que no siempre es así. Entonces, que sí, que se cometen injusticias, que tal, pero es que el mundo es injusto. Es como, es una putada ser autista en este mundo, porque sí, porque partes en desventaja. Entonces, volvemos un poco, hilamos. Neurodiversidad, neurocomplejidad, todos estos conceptos que se quieren explicar, que quieres que eso explique mejor cómo te sientes, cómo lo vives, etcétera. Me parece muy bien. O sea, tú invéntate 7 más si te parece bien. O sea, lo que tú te hagas sentir a gusto y cómo te quieras identificar. Pero luego está la vida real. ¿Vale? Y lo que está. Es decir, es como si digo, es que yo creo que pago mucho por la luz, ¿no? Pues si no pagas, te cortas la luz. Es decir, no sé, tendrás que buscar alternativas. Es decir, hay cosas que sí, que pueden ser injustas, pero que tienes que saber cómo te defines en determinados contextos, que no puedes ir con el carnet de yo tengo la condición autista, soy neurodivergente, soy neurocomplejo, y pretender que administraciones que no tienen ni idea de esto te hagan caso y que sepan de esto, porque no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué saber de esto. ¿vale? Por eso se reparten los conocimientos en las distintas administraciones. ¿Que no es perfecto? Por supuesto que no lo es y tenemos que seguir luchando con eso. Fijaos lo que se ha tenido que luchar para que cambien los baremos del BOE y ese tipo de cosas, y todavía tienen que cambiar muchas cosas para el tema de la discapacidad o la dependencia, y tenemos que seguir luchando. Pero es que las cosas están así. ¿vale? No sé si queréis aportar algo más a este tema. Es un tema importante, porque es que no lo encontramos de manera continua. No, quizá aquí el terminar de remarcar, que lo repetimos mucho, claro, es que yo vuelvo siempre a lo mismo y es que es lo que no queda nunca claro. Un diagnóstico clínico implica un impacto. Si vamos y nos hacemos un diagnóstico con profesionales que no están habilitados, que no están colegiados, que no están formados, es que corremos este riesgo de que no se reconozca este apoyo que es imprescindible que se reconozca, porque nos va en ello la salud. Y ya no estoy hablando de salud mental, lo hemos comentado con las otras dudas. También incluso la salud física. Por lo tanto, investigad muy bien qué profesionales os acompañan, de dónde vienen, dónde salen, dónde se han formado, qué acreditaciones tienen, si están colegiados, porque esto es muy importante. Una firma es vinculante. No me vale con, es que te hago un informe lleno de colorines y todo monísimo, pero es que todo a lo mejor no nos está valiendo porque omite el impacto que tiene esta condición. Por querer ser súper polite y querer ser súper correcta y hablar de neurodiversidad y condición. Sí, pero no lo van a tener. Si aún teniendo, como este caso del peritaje, teníamos todo en regla, unos informes, ole. Algunos los hicimos nosotros, otros profesionales muy competentes. Y aún así no se tuvo, no se estaba reconociendo. Y era un caso hiper claro. Ujú. Por lo tanto, muchísimo cuidado aquí. Vale, muy bien, pues Ala, muy interesante este tema. Por supuesto, os agradecemos que nos hagáis estas preguntas y nos comentéis sobre nueva terminología y estas cosas, pero como digo, hay que saber diferenciar un poco de dónde viene cada cosa y contextualizar mucho. Vale, queríamos comentaros un par de cositas más que nos parecen muy interesantes y también muy peligrosas. ¿Vale? La primera, se la comenté ayer a mis compañeras, de hecho tengo un hilo preparado en redes que saldrá ahora en un rato, sobre una investigación que se ha hecho sobre ciertos cuestionarios de cribaje,
de autismo, que, bueno, pues que sabéis y que conocéis y que muchos conocéis, y que, bueno, han mostrado que, pues, una cierta correlación para el diagnóstico en la aplicación de esos 3 instrumentos de medida, ¿vale? Entonces, bueno, después pondré el enlace también en el vídeo de YouTube para que accedéis, pero saldrá, lo tendréis ahora en mis redes y lo compartiremos por ahí, ¿vale? Es un tema que es muy interesante, pero es un tema que, como todo lo que cae sobre diagnóstico en autismo, es muy peligroso y que hay que coger con pinzas, ¿vale? Aquí lo que se está hablando es que ha habido una correlación muy importante entre la aplicación de 3 instrumentos, que son 3 cuestionarios, con después tener un diagnóstico de autismo que está por encima del 95%. Es decir, como si esos 3 cuestionarios los pasas, digamos que pasas el punto de corte, ya automáticamente te pueden diagnosticar de autismo. Y esto es muy peligroso porque es algo que vemos muchas veces, que se pasan cuestionarios de screening, encima se pasan, que se envían, ni siquiera se revisan con la persona que los ha hecho, sino ya está, calculo el punto de corte y ya está, sí o no, pues y se dan los diagnósticos. Esto lo estamos viendo muchísimo. Y el diagnóstico no se puede hacer así, ¿vale? Sí es cierto que nos falta un protocolo a nivel internacional sobre, oye, qué es lo mínimo que se tendría que aplicar en una evaluación, ya no hablo de una evaluación diferencial compleja, sino solo de autismo, porque no lo hay, ¿de acuerdo? Y que nos diga que lo hay, que existe, también nos está mintiendo. Es decir, sí que es cierto que hay 2 o 3 medidas más o menos validadas internacionalmente, pero que sabemos que tienen sus limitaciones, como el ADR, el A22, el SCQ, que son el triunvirato que se utiliza, pero que las propias pruebas señalan que no es suficiente para un diagnóstico. Pues si esas pruebas no son suficientes para un diagnóstico, imaginaros unos cuestionarios, ¿vale? Lo digo porque es una noticia que va a empezar a circular por ahí y, claro, según cómo la comentes, puede generar ¿no? una interpretación que me parece tremendamente peligrosa, porque si lo lees así un poco por encima, el titular, yo estaba viendo ya titular de con estos 3 cuestionarios te diagnosticas autismo con un porcentaje del 98%, y ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto. Os digo, os pondré el enlace para que lo podáis leer, pero lo queríamos comentar, traerlo aquí para comentarlo, porque nos parece un tema peligroso esto, de diagnosticar en base a cuestionarios. De hecho, es que, claro, con esto, según lo interpretas, es que puedes diagnosticar a una persona autista sin ni siquiera verla. Le mandas los 3 cuestionarios, los hace en su casa, te los devuelve, los puntúas. Pasa el punto corto de los 3, autista. Es que algún cenutrio, Se hace, ¿eh? algún zopenco podría hacerlo así. Y yo creo que a día de hoy se hace. Se hace. Sí. Bueno, lo hemos visto. Yo lo he visto especialmente en algunos países de Latinoamérica. A mí me han llegado diagnósticos que les han pasado 3 cuestionarios, ¿vale? Y han hecho el diagnóstico. Y le han cascado el diagnóstico de autismo, ¿vale? Pero claro, con este nuevo estudio, que encima pues está Baron Cohen por ahí, bueno, pues parece que tiene nombre, tiempo de... Yo creo que a Baron Cohen se le está yendo la pinza últimamente bastante. Claro, parece que tiene como más peso y más autoridad el hecho de decir, oye, es que mira, es un estudio más con un N por encima de 400, o sea, más de 400 perfiles. Pero ojo, no nos está vendiendo nada, o sea, lo especifica en una muestra de conveniencia, en una muestra de pacientes que ya han pasado un cribado extra. Ojo aquí, Exacto. que leemos también un poco como nos da la gana, en cuanto a Sí. que me voy a quedar con, ¡ay! A partir del AQ y el EQ y el no sé qué, ya soy autista. No, esta muestra ya había pasado un cribado previo y están asistiendo a un servicio especializado en un tipo de autismo de impacto significativo. Por Sí. lo tanto, ojo aquí, con pinzas. Evidentemente, si están en ese servicio ya han pasado un cribado previo. Claro, vamos a ver, aquí también hay que entender que son cuestionarios que casualmente pues están ahí los autores metidos en ellos. Están como validando su propio instrumento y revalidando su propio instrumento, que me parece muy bien, o sea, que busquen validación de su Hay que instrumento. hacerlo, pero Y hay en que su hacerlo. propia muestra, en su propia Claro. gente. Claro, entonces yo creo que lo que pretenden con esto es provocar el análisis externo, además de otra serie de profesionales que hagan un poco esta medición. Decir, oye,
A las personas que hemos diagnosticado TEA, vamos a ver qué puntuación han sacado en nuestros 3 cuestionarios en concreto. Y si en esos 3 cuestionarios en concreto han pasado el punto de corte y yo también les he diagnosticado TEA, pues como que le doy más validez a los instrumentos, ¿vale? No. A mí es que de verdad, sobre todo, especialmente los cuestionarios de screening, especialmente en aquellos perfiles de adultos que además te llegan con la sospecha de yo es que creo que soy TEA, he estado leyendo mucho, a mí se me pone ya, me sale la gota esta de los dibujos de manga en la frente. Es decir, ¡ostras! Pedrín. O sea, respuestas ultra dirigidas. Es como cuando empezamos procesos de diagnóstico, nos empiezan, no, yo es que por mi dicotomía de pensamiento y te empiezan a meter terminología clínica en sus descripciones, yo digo, uff, cuidado con esto también, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema que es interesante. Creo que es interesante que lo comentemos aquí para que, bueno, pues queremos que tengáis nuestra opinión al respecto y que tengáis mucho cuidado con esto, ¿vale? Yo siempre lo repito, no hay ningún test de diagnóstico de autismo, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. El diagnóstico es un diagnóstico en base a la exploración, conversación, obtención de información de distintos medios, cotejación de esos datos, eso genera el diagnóstico. No hay ninguna prueba y ni siquiera nada que garantice un diagnóstico a nivel clínico, ni que se vaya a llegar al resultado, es decir, que te vayan a diagnosticar de algo, ni que si llegan a un resultado ese diagnóstico sea 100% fiable. ¿Vale? Y de verdad, que si os dicen esto, yo siempre digo, os están mintiendo, os están vendiendo la moto. El que dice, te voy a diagnosticar sí o sí de algo, a nivel clínico, te están mintiendo. Es que eso es imposible asegurarlo y además es imposible asegurar al 100% de que ese diagnóstico sea correcto ni con los mejores profesionales del mundo, ¿vale? Porque es un diagnóstico que se basa en cotejación de datos, puesta en común y elaboración de una hipótesis y te lanzas hacia la hipótesis que pueda ser que creas que es más correcta, pero hay muchísimos sesgos ahí. Entonces, mucho ojo con esto. Pues imaginaos hacerlo con 3 cuestionarios. Es que, no sé, me explota la cabeza con estas cosas. ¿Sí? Vale, bueno, pues tenéis esto, como digo, publicaré, me quedáis solo hablando, publicaré el hilo, probablemente en un rato salga, ¿vale? Y lo podéis leer, ¿vale? Antes de que subamos este vídeo y después lo enlazaré, ¿vale? No sé si teníamos alguna cosita más, tengo una cosa más que comentaron, no sé si teníamos algo más preparado de cuestiones previas, ¿no? Vale, No. pues así por sorpresa, os voy a compartir un nuevo, un nuevo artículo que ha salido del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Venga, ¿dónde nos lo compartes? ¿Verbalmente? No, os lo paso por aquí, por el grupo, y venga, si queréis lo vais viendo. Esto lo he visto hoy, ahora esta mañana, mientras estaba preparando aunque es de ayer, ¿vale? Sabéis que la administración Trump, no, pero pero esto es muy interesante por el vuelco que han dado. La administración Trump despidió a la directora del CDC y a muchas de las personas que estaban trabajando ahí y están poniendo a gente designada pues como al Kennedy, gente que son bobos, porque es que no hay más que ver que es un bobo, dirigiendo la mayor fuente de información de estudios de salud y especialmente de prevalencia en autismo que teníamos a nivel mundial, se nos ha ido a la mierda, con perdón, ¿vale? El primer artículo que sacan es alucinante, porque, es un instrumento totalmente propagandístico, el que dice, bueno, que ojo con eso de que las vacunas no causan autismo. Empezar un artículo, o sea, que para empezar está fatal escrito, o sea, lo leéis y es asombroso, o sea, el bajón de calidad que ha pegado a nivel rigor científico es alucinante, hilando un poco la vuelta a lo que es pues la ciencia. Se lo comentaba la persona, un doctor, a Vicente Vaz, que ha comentado esta noticia en Twitter y por eso lo he visto. Decía, ahora la carga de la prueba ya no es demostrar la causalidad, sino exigir que demuestres la ausencia de causalidad. Es decir, dicen, es que hay ciertos estudios en los que muestran cierta correlación entre la aparición de autismo y la administración de las vacunas. O sea, es como, pero a ver, ¿cómo es esto posible? Pues sí, y bueno, pues lanzan diversos estudios. La mayoría, yo he visto 3, la mayoría de ellos ya están totalmente contrastados y refutados por otra serie de estudios que dicen que son
a nivel de muestras, a nivel de estudio, que son una absoluta castaña, pero los ponen aquí. O sea, es tremendo. Entonces, probablemente esto también vaya a salir por ahí en noticias próximamente, ¿vale? Porque evidentemente, pues a los antivacunas esto les va a reforzar una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, pondré el enlace, probablemente también prepare un tweet, un carrusel de esto para explicar un poquito esto, porque evidentemente está en inglés, hay gente que, pues, que ni con el traductor se apaña muy bien, entonces yo ya lo tengo traducido y lo tengo preparado, probablemente la semana que viene pues comente también esta historia, porque me parece súper grave, ¿no? O sea, esto es algo que sabemos desde hace ya décadas, pero décadas, y es alucinante que se siga. Están diciendo que dicen, bueno, sabemos, claro, se habla, dicen, bueno, sabemos que es multicausal, pero no descartamos que en alguna medida, de algún modo, alguna vacuna pueda estar relacionada en algunos casos de autismo. Y tú dices tú, pero vamos a ver, es que la ciencia, lo siento, es que la ciencia no funciona así. La ciencia funciona al revés. Esto es cuando alguien te dice, bueno, yo creo en la telepatía. Y te dice, demuéstrame que no existe. Y es como, no, perdona, Exacto. es al revés. Tú tendrás que demostrarme que existe. La ciencia no funciona así. Tú tienes que demostrarme que existe. Si propones algo, que algo está causando algo, demuéstralo. No puedes decir, es multicausal y a lo mejor algo de relación de las vacunas está ahí, entonces no podemos descartarlo del todo. Es como, vamos a ver. A mí, de verdad, estas cosas me parecen súper peligrosas, y es pues el hecho de que de poner a gente que no tiene ni idea de salud, pero de salud, al frente de estas cosas. Y de hecho que cuando alguien, bueno, ya lo estáis viendo en Trump, ¿no? O sea, cada vez que un periodista le hace una pregunta, oye, usted tal, y les despiden, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Poner de responsable a esta gente, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, me parece tremendo. Entonces, bueno, os lo anticipo, que lo vais a tener próximamente, en los próximos días, si no la semana que viene, se harán eco de esta noticia probablemente y salgan muchísimos medios. Todavía no se puede descartar que el autismo, o sea, que las vacunas causan autismo. Va a ser ese el titular, o algo así muy parecido, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta, que viene de aquí y no hay más que leerse el artículo y los estudios para decir, pero Dios mío, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, bueno, esto está ahí. Tenemos esta situación ahora mismo en Estados Unidos, que son evidentemente los que marcan la pauta de la locura sobre este tema en todo el mundo, ¿no? Porque como mínimo genera polémica, y sabemos que los medios pues quieren que pinches en la noticia para entrar y lo van a mover, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde nuestra parte, en la medida en la que podamos, pues intentaremos contrarrestar pues toda esta información sin ningún tipo de evidencia. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es lo que hay. Estamos así. No, me dice Chris, qué pesimista estás. Bueno, es que Sí, a ver, la verdad. es que Esta semana es que se está luciendo. es que vamos a ver, con estas cosas, Trump y el Kennedy, bueno, bueno, cada vez que comparece el Kennedy a alguna comisión de estas de investigación y le hacen preguntas, digo, ¿pero esto es en serio? ¿Es una película de los hermanos Marx o de Mike Myers o algo de esto? Digo, no me lo puedo creer. O sea, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nada, lo dejamos por aquí, si os parece entonces, compañeras. Muchísimas gracias. Os recordamos solo que tenemos nuestra formación, ¿vale?, sobre adaptaciones laborales en autismo, que finalmente lo haremos por temas técnicos, lo vamos a hacer en diferido, ¿vale? No lo vamos a hacer en directo. La mayoría de las personas, de todas formas, nos comentaban que lo iban a ver después, así que no creo que haya ningún problema. De todas formas, si alguien quería verlo en directo, pues que se ponga en contacto conmigo, si quiere la devolución, no hay ningún tipo de problema. Y probablemente ya la semana que viene lo tengáis disponible para ver los que os habéis inscrito hasta el día de hoy, a las 12, quitaremos el enlace. Lo podéis ver durante 3 meses la formación, ¿vale? La vamos a grabar y la podéis ver a partir de la semana que viene, probablemente ya la tengáis disponible. Entonces todavía estáis a tiempo, ¿vale?, para apuntaros a esta formación. Súper importante, es un tema que nos habéis demandado muchísimo, ¿no? Y lo que hablamos siempre, ¿no? De esas adaptaciones que tiene que ser, cómo exigirlas, en qué contextos, cómo hacerlo, qué podemos esperar, qué no. Os vamos a comentar casos en los que han funcionado, casos en los que se intenta implementar pero que no, y por qué ha sido eso. Os vamos a Estructura de intentar dar informe información. también para psicólogas, psicólogos, sanitarios. Efectivamente, esto es una formación muy importante, no solo para las propias personas en el espectro, que estén pues
estén en esa situación de empleabilidad o que lleven tiempo o que vayan a hacer próximamente, como nos ha comentado alguna familia, ¿no? Que tiene a sus hijos que ya van a entrar en el mercado laboral. También, evidentemente, para familias que quieran asesorarse, ¿no? Y asesorar a sus familiares. Y también especialmente para profesionales que hacemos un acompañamiento. A ver, no puede ser un profesional que trabajes con adultos y que no manejas este tema porque es una de las grandes cosas por las que hay que trabajar, ¿no? En las que hay que trabajar, ¿no? El tema de la inserción laboral, la conservación de empleos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es un tema también muy interesante para profesionales. Perdón. También os ofrecemos una guía por escrito, ¿vale? Que hemos elaborado súper detallada con todos los recursos disponibles, con toda la normativa vigente, con todas las pautas concretas para las personas que se inscriban. Aquí acaban de dejar un comentario que pone, yo quiero verla, escríbeme, o a mí, o a Daniel, o a Cristina, o en los enlaces de las stories vas a tener también vas a poder clicar. Así que os animo de verdad porque es muy práctica y luego además tendréis la guía para decir, bueno, ¿y ahora con todo esto qué hago? Tendremos los pasos concretos en la guía que os daremos. Así que, bueno, hasta aquí la publi. Y si no podéis hacerlo ahora, por lo que sea, dentro de un tiempo lo pondremos también para verla en diferido y comprarla como cualquiera de los otros cursos que hacemos va a estar disponible, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Pero bueno, que si queréis verla ahora en los 3 primeros meses, ¿vale? Pues haceros la inscripción. Ahora tenéis los enlaces en mi página web, en las historias de todos los miembros, tenéis ahí el enlace, ¿vale? Para hacer el pago y para que os podamos enviar después el enlace para poder ver la formación. ¿De acuerdo? Pues oye, muchísimas gracias, compis. Nos vemos en nada. Mañana. Nos vemos mañana. Y bueno, tenemos muchísimas cosas en el equipo que tenemos ahí en ciernes que se están haciendo, que se están gestando, ¿vale? Y tendréis información sobre esto. Este podcast, si puedo, lo intentaré colgar hoy, si no, hoy o mañana lo tenéis, ¿vale? Y las distintas informaciones que os hemos ido dejando también os las linkearemos en ese vídeo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, que tengáis buena mañana y estamos en contacto. Chao. Buen jueves. Chao. Buen jueves, chao.